Buenas tardes, soy Julio Enrique Cortés Monroy, comunicador social periodista. Trabajo actualmente con RTVC Noticias y vamos a tener un diálogo, una conversación, una entrevista con la doctora Diana Carolina Corcho para que la gente de Colombia y de muchos países del mundo puedan conocer mucho más de quién es nuestra precandidata presidencial. Así que un gusto y muchas gracias, doctora, por su tiempo. Gracias, Julio, y un saludo a todos quienes nos ven en este momento. Bueno, voy a iniciar por compartirles un perfil biográfico de la doctora Diana Carolina Corcho. Nació el 13 de abril de 1983 en Medellín. Es médica, psiquiatra y politóloga colombiana, líder estudiantil, viene de la universidad pública y de las luchas populares, exministra de Salud y Protección Social del gobierno del presidente Gustavo Petro, fue directora de Participación Social en la Secretaría de Salud de la Bogotá Humana del alcalde Gustavo Petro, docente universitaria, ha sido presidenta de la Federación Médica Colombiana, presidenta de la Corporación Latinoamericana Sur, presidenta de la Asociación Nacional de Internos y Residentes, ANIR. Ha sido integrante y cofundadora de la Red de Mujeres Progresistas de América Latina. Ha sido la gestora y promotora de la reforma a la salud que ha impulsado el gobierno del presidente Gustavo Petro y también coautora de los lineamientos estratégicos de las reformas sociales que darían forma al proyecto gubernamental del cambio. Estudiosa de los problemas sociales y humanas de la sociedad colombiana, ha trabajado sólidamente ofreciendo propuestas y soluciones para las transformaciones estructurales del país. Representa para múltiples movimientos políticos y sectores de la ciudadanía colombiana la esperanza de que Colombia siga avanzando en la justicia social y la dignidad, pues representa la profundización del proyecto político progresista del cambio del presidente Gustavo Petro. Bueno, vamos a hacer una introducción, vamos a referirnos al prólogo del libro de la doctora Ni un paso atrás, Otra Colombia es posible, un libro que además me parece que es fundamental que la gente conozca. Y del libro quiero llamar la atención, pues por un lado, el prólogo de Margarita Rosa de Francisco, una mujer que ha sido muy sincera en respaldar al gobierno progresista del presidente Petro y que en estos momentos también le da un apoyo a la doctora Carolina Corcho. Quiero, doctora, que usted lea un poema que aparece en el prólogo de su libro, unas palabras de de Margarita Rosa de Francisco. Claro que sí, agradeciendo mucho a Margarita por este prólogo de mi libro. Este es un libro, Julio, además, que es un compendio de 2 años de trabajo. Después de mi salida del Ministerio de Salud y Protección Social, hice reflexiones sobre el programa del presidente Gustavo Petro y sobre cómo debe continuar el cambio en Colombia. Entonces aquí va una poesía de Margarita Rosa que dice: hay mujeres, río, caudalosas, torrenciales, incansables. Hay mujeres, árbol de raíces robustas y obstinadas. Mujeres que alimentan y se despliegan en ramas y en frutos. Hay mujeres cielo, azules y serenas. Mujeres valle, amplias y fértiles. Mujeres lago, en paz. Hay mujeres pensamiento. También las hay malditas, mujeres tormenta, de corazones negros y sangrantes. En fin, hay mujeres. Hay mujer. Y en ti, mujer de todos los siglos y todas las naturalezas, podremos mirarnos un rato. Margarita Rosa de Francisco, en el prólogo del libro Ni un paso atrás, Otra Colombia es posible. Quiero citar también unas palabras de la doctora Ana María Soleive, quien también forma parte del prólogo y quien hace una descripción, un recuento de la trayectoria de la doctora Carolina Corcho. Y hay 2 frases que quiero traer aquí a este momento y dice: su perfil se define por una comprensión profunda de las determinantes sociales y por una crítica rigurosa al modelo neoliberal, así como por su visión ética del poder, de la salud y de la vida.
Me parece que son dos frases así como bastante contundentes de lo que es su pensamiento, doctora. No sé si quisiera al respecto. La doctora Ana María, una gran médica, la primera presidenta de la Federación, presidenta mujer. La Federación es una organización de casi un siglo de existencia que representa a los médicos de Colombia. Y ella tuvo el honor que me hiciera en el libro una explicación de cuál ha sido mi trayectoria social, política e intelectual, dado que con ella hemos trabajado sobre el derecho fundamental a la salud. Ahora sí vamos a pasar a conocer un poco de la biografía, de la vida de la doctora Carolina Corcho, y quiero empezar porque ella nos cuente un poco de su familia, de su infancia. Su madre, Luz Amparo Mejía, fue la primera mujer alcaldesa electa de manera popular en Zaragoza, Antioquia, en 1990. Y su padre, Freddy Hernán Corcho, ingeniero, académico y político, también influyó mucho en su futuro. Su padre, doctora, veía en la medicina una herramienta poderosa para la transformación social. Y creo que de alguna manera ese sueño se está cumpliendo. Cuéntenos un poco de su infancia y de la influencia de sus padres. Bueno, mi familia de origen paterna es de Cincé Sucre, son costeños, pero mi padre y mi madre se conocen en Zaragoza, Antioquia, Bajo Cauca antioqueño. Y se conocen porque ambos son los mejores estudiantes de su curso. Y a partir de eso, pues se conocen en el colegio y luego cada uno estudia su carrera de ingeniería. Ella es ingeniera industrial, mi padre ingeniero civil. Gracias a las posibilidades que dio la universidad pública, en el caso de la Universidad Nacional de Colombia, mi padre, y mi madre era una mujer que jugaba ajedrez y eso le permitió acceder a la Universidad Autónoma Latinoamericana. Por ser unas figuras prominentes en sus pueblos, en el Bagre y Zaragoza, mi mamá fue propuesta para que fuera elegida alcaldesa popular. Recordemos que en la década de los 80 los alcaldes eran nombrados por los gobernadores. Mi mamá fue la primera alcaldesa elegida por voto popular, por ser una mujer la mejor estudiante y por el reconocimiento que le dio su ciudadanía, y ahí hizo unas obras muy importantes desde el punto de vista social. No obstante, su paso por la política fue muy fugaz porque luego tuve la pérdida violenta de mi padre, profesor de la Universidad Nacional. Se volvió experto en dos temas fundamentales. En el tema de acueductos y alcantarillados, era la experticia de mi padre, y evidentemente pues esto saca muy rápido a mi familia de ese paso fugaz por la política cuando yo tenía 12 años. Continuemos ahora entonces por su ingreso a la universidad pública. En el año 2000 ingresa a estudiar medicina en la Universidad de Antioquia, y pues desde allí empieza usted a mostrar un liderazgo estructurado y humanista como estudiante de medicina. Y también hay que decir que hay una influencia del médico Héctor Abad Gómez, quien fue asesinado en 1987 por denunciar las injusticias y la violencia. Y pues quiero traer aquí también algo que me parece importante resaltar, doctora, y es que muchos de los líderes estudiantiles de la Universidad Nacional, de los revolucionarios que estuvieron, por ejemplo, al lado del padre Camilo Torres Restrepo, fueron médicos. Es decir, veo en la medicina y en la revolución un vínculo muy estrecho, precisamente porque creo que muchos de ellos entendían que para salvar la vida se necesitaban hacer reformas estructurales, que era un problema de desnutrición, del hambre, la pobreza, lo que causaba también la tuberculosis y muchos problemas. Entonces quisiera que nos cuente un poco de esa época, de su militancia o de su activismo en la universidad pública. Bueno, yo estudié en la Universidad de Antioquia Medicina y en la Universidad Nacional de Colombia estudié psiquiatría. Yo no alcancé a conocer a Héctor Abad Gómez porque pues su asesinato fue previo a mi ingreso a la Universidad de Antioquia, ni a Stanislao Zuleta, quien había muerto, pero sí conocí a sus discípulos, a las personas que conocían sus ideas. Entonces fui formada por los discípulos y seguidores de Héctor Abad Gómez como investigadora en el tema de la violencia como problema de salud pública. Por varios salubristas y psiquiatras fui formada, pero además en los círculos de pensamiento y estudios de Stanislao Zuleta, donde leíamos las obras de la literatura universal que pregonó Zuleta, a Marcel Proust, a Thomas Mann, y obviamente lecturas del pensamiento del psicoanálisis y el pensamiento contemporáneo.
Y a partir de eso, pues forjé un liderazgo estudiantil en el marco del movimiento estudiantil en la universidad, en las facultades del área de la salud. Bueno, muy bien. Posteriormente, usted se traslada de Medellín, llega a Bogotá y decide iniciar su especialización en psiquiatría en la Universidad Nacional de Bogotá, ¿verdad? ¿Por qué decide usted estudiar psiquiatría como su especialización? Quizás hay también algo que tiene que ver como con una relación de percibir a Colombia como una sociedad enferma por la guerra. ¿Hay algo de esto? La psiquiatría, a mi juicio, es la especialización más bella de la medicina. Bueno, eso también lo dirá un internista, un cirujano, pero es una especialidad que comprende el conocimiento médico profundo de la ciencia médica, pero también las ciencias sociales y humanas, porque la psiquiatría no solamente se ocupa del trastorno mental, sino del sufrimiento humano, de cómo sufren los seres humanos. Entonces, desde siempre quise ser psiquiatra, así que desde el momento en que estaba en el pregrado médico, y esta disciplina pues me ayudó mucho, porque yo soy psiquiatra en ejercicio, a entender el sufrimiento humano, que es el centro de esta especialidad. En esos años, usted pues como líder estudiantil de la Facultad de Medicina, se convierte en presidenta de la Asociación Nacional de Internos y Residentes ANIR. Es una época también en donde se gesta la apertura del Hospital Universitario Nacional y la lucha del Hospital San Juan de Dios como un hospital que es símbolo de la resistencia, de la lucha por la salud pública. Cuéntenos un poco más de esa época en la Universidad Nacional. Bueno, yo llego a la Universidad Nacional y me encuentro que la universidad en ese momento no tenía un hospital universitario, y ahí conozco la historia del San Juan de Dios. Me reencuentro con Gustavo Petro, a quien yo había conocido desde Medellín por la cercanía que yo tuve en el proceso fundacional del Polo Democrático. Y el San Juan de Dios a mí me impacta porque es una historia muy bella, es una de las instituciones de la colonia que pasa a la República, es un hospital que tiene dentro de sí la historia de varios siglos de enfermedad, de investigación, de ciencia, de la historia misma del corazón de Colombia y Bogotá. El San Juan de Dios está en el corazón mismo de Bogotá, allí donde empieza el sur y se divide del norte, donde hay esa segregación de clases de esta sociedad. Y me vuelvo, digamos, una defensora del Hospital San Juan de Dios, que hasta el día de hoy seguimos luchando por su reapertura, porque nunca debió ser cerrado. Ahí me vinculo a la Asociación Nacional de Internos y Residentes, que es el gremio de los médicos más jóvenes, y también fundamos un hospital, el Hospital Universitario de la Nacional, en donde yo actualmente soy psiquiatra. Lo fundamos a partir de un movimiento estudiantil que abre la discusión sobre el San Juan de Dios, pero también sobre los hospitales universitarios en Colombia. Continuando con su trayectoria de formación académica, usted hace una maestría en estudios políticos en la Universidad Javeriana. Allí realiza una tesis denominada El proceso de la ley estatutaria, la lucha por la hegemonía política, por el derecho a la salud en Colombia. Y pues es como un momento también donde surgen muchas tensiones al interior del Congreso y la sociedad civil, pues por el tema de la salud. Por un lado, los que la consideramos como que debe ser un derecho, y por otro lado, pues quienes han procurado que sea un negocio y una mercancía. Cuando yo fui la presidenta de la Asociación Nacional de Internos y Residentes, dimos una batalla política en el Congreso de la República para que la salud fuera declarada un derecho fundamental, a partir de una ley estatutaria que presentamos como sociedad civil en el Congreso de la República y de agremiación médica. Entonces, cuando entro a hacer esta maestría, a mí me inquieta mucho un autor que se llama Antonio Gramsci. Empiezo a escuchar del pensamiento gramsciano, y mi tesis de grado para ser magíster en estudios políticos es sobre la disputa política que se llevó a cabo para que hubiera la ley estatutaria, para que esta fuera posible, para que la salud fuera un derecho constitucional en Colombia, utilizando el pensamiento de Antonio Gramsci. Y ahí pues ya hago estos estudios en política, porque la política siempre me había interesado desde mi liderazgo estudiantil, desde mi infancia misma, por mis propios padres, y quería adentrarme en el estudio ya del pensamiento político. Vamos a hablar de algunos pasos o de algunos momentos de ese activismo político, y es que usted, doctora, fue una de las fundadoras del Polo Democrático Independiente en Medellín,
y también fue coordinadora del movimiento Batas Blancas contra la reforma de la salud del presidente Juan Manuel Santos. Hablemos un poco de esas dos situaciones, de esos dos momentos. Bueno, el ambiente intelectual y académico en el que yo estaba en la Universidad de Antioquia era muy cercano a una figura de la izquierda llamado Carlos Gaviria. A partir de eso, pues me acerqué a lo que era Polo Joven y ahí nació el Polo Democrático entre una fusión de Alternativa Democrática y el PDI. Ahí también tuve la oportunidad de conocer a Gustavo Petro. Gustavo Petro fue precandidato a la presidencia de la República y estaba compitiendo en una consulta popular justamente con Carlos Gaviria Díaz. Y estuve un tiempo, más o menos 2 años, un paso también muy rápido en todo ese proceso de nacimiento y discusión del Polo Democrático. Se suponía que yo me venía a Bogotá a dedicarme a la medicina, pero me reencontré nuevamente con el tema de la lucha social cuando el presidente Juan Manuel Santos con su ministro presentan una reforma a la salud para que esto siguiera siendo un negocio. Realmente no era una reforma a la salud, era ver cómo perfeccionaban el negocio de la salud, frente a lo cual lideramos una marcha multitudinaria, donde llenamos 2 veces la Plaza de Bolívar, denominada la Marcha de las Batas Blancas, que solicitaba el hundimiento de esta política pública que quería profundizar el negocio de la salud, al cual nosotros siempre nos hemos opuesto y frente al cual nosotros empezamos a desarrollar una propuesta alternativa. Yo fui crítica de la ley 100 siempre, porque me di cuenta del sufrimiento que eso causaba en los pacientes, que la gente no la atendían, las barreras de acceso. Entonces construimos un centro de pensamiento para pensar una propuesta alternativa para el país desde hace más de una década. Doctora, usted también ha sido vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana y ahí se impulsa la Ley Estatutaria de Salud, pero también en el año 2008 la Corte Constitucional emitió la sentencia T60 que reconoce la crisis estructural del sistema de salud y ordena transformaciones profundas. Como vemos, desde hace muchos años es evidente que aquí lo que había es una crisis estructural del sistema de salud, ¿no? Durante mi vida bogotana tuve la oportunidad de relacionarme con centros de pensamiento. Yo conozco ahí al profesor José Félix Patiño Restrepo, considerado por muchos el médico más importante del siglo XX, quien se convierte en mi maestro. E ingreso a la Comisión de Seguimiento de la Sentencia T760, que es un órgano consultor de la Corte Constitucional en materia de política pública de salud. Ahí empiezo a volverme una experta, porque nosotros somos los ojos de la Corte en ese momento, desde la sociedad civil, para entender el derecho más vulnerado en Colombia. La salud es el derecho más vulnerado en Colombia después del derecho de petición y lo sabemos desde el año 2008, documentado por la Corte Constitucional. A partir de todo ese conocimiento que fuimos adquiriendo de la Corte Constitucional fue que construimos una propuesta alternativa que es hoy la reforma a la salud del gobierno del presidente Gustavo Petro. Vamos a hablar de un momento que pocas personas tal vez conocen, pero que me parece muy importante, y es cuando usted llega a la Bogotá humana del alcalde Gustavo Petro. En ese momento, entre 2014 y 2016, usted fue directora de participación social en la Secretaría de Salud de Bogotá, y allí pues quiero como nombrar varios de los logros o de lo que usted pues aportó en ese momento, y tiene que ver por un lado con el diseño y la estructuración de los CAMAT, de los Centros de Atención Médica a Población en Condición de Drogadicción, que creo que fue algo que generó grandes beneficios, pero también formó parte usted del programa para la reducción del daño y mitigación del riesgo. Hablemos como de esta época, de su paso por la Bogotá humana. Bueno, yo cuando me gradué de psiquiatra, uno de los temas centrales de los que me ocupé es de una rama de la psiquiatría que se llama las adicciones y el problema de consumo de sustancias psicoactivas. Me desempeñé como directora científica de uno de los programas del hoy presidente, el entonces alcalde de Bogotá, que es el Centro para el Manejo de Adicciones, que es el CAMAD, pero aparte de eso hice diversos estudios y propuestas de modelo de atención para niños, niñas y adolescentes en el tema de consumo, y posteriormente pues fui psiquiatra de personas privadas de la libertad en varias cárceles de Colombia. Fue un tema que yo desarrollé como psiquiatra. Cuando llegué a la Secretaría de Salud de Bogotá me dediqué a los temas de participación, donde avanzamos en algo que se llama los puntos por el derecho a la salud, para defender el derecho a la salud de la población, para que la población la atendiera y le cumpliera el Estado colombiano
con sus citas, con su atención. Eso siempre ha sido una lucha que yo he dado como médica. Y efectivamente avanzamos en la socialización de la ley estatutaria y la salud como derecho. Durante esta época también era representante del secretario de Salud y del alcalde mayor en la junta directiva de varios hospitales públicos de Bogotá. Tuve la oportunidad de conocer a Bogotá a mucha profundidad, sus hospitales, su manera de administración, y esa fue una experiencia que tuve con el entonces alcalde Gustavo Petro. Entre 2018 y 2022 fue presidenta de la Corporación Latinoamericana Sur, un organismo de la sociedad civil en temas de políticas públicas, agrarios, económicos, sociales, salud y de derechos humanos. Y en 2022 fue vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana. Corporación Latinoamericana Sur significó para mí diversificar los temas más allá de la salud. Ya son muchos años donde a partir de la corporación comenzamos a trabajar muchos temas con los movimientos sociales. Uno de ellos fue en la pandemia, por ejemplo, el tema de la renta básica. El ingreso mínimo vital para que la gente tuviera cómo comer en medio de cuando hubo confinamiento, pues había problemas de hambre. Entonces nos vimos en la obligación de presentar una propuesta al gobierno Iván Duque desde la sociedad civil de renta básica, pero posteriormente fuimos ampliando nuestra participación con Corporación Sur de la mano de un grupo de profesionales e intelectuales de este país en los temas de reforma tributaria, en los temas agrarios, de las reformas sociales, y todo esto desembocó en algo que se llama la Agenda de Transición Democrática, Otra Colombia es Posible, que es un libro donde yo soy coautora con 65 investigadores e investigadoras con propuestas concretas, 10 propuestas concretas para cambiar a Colombia. También podemos decir que usted asumió un liderazgo feminista. En 2022 fue integrante y cofundadora de la Red de Mujeres Progresistas de América Latina. Cuéntenos de Desde esta la experiencia. Corporación Latinoamericana Sur entramos en contacto con el Centro Olof Palme de Suecia para generar una red de partidos progresistas en América Latina y en Colombia y de movimientos sociales. Y ahí fue donde fundamos la Red de Mujeres Progresistas de América Latina, que lanzamos aquí en Colombia, en presencia del presidente Gustavo Petro, la vicepresidenta Francia Márquez, y nos acompañó, estábamos saliendo de la pandemia, la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Aquí en este libro, el último capítulo es un documento que elaboramos de propuestas para las mujeres de Colombia, en donde con diversas mujeres lideresas políticas de América Latina iniciamos esta empresa de la Red de Mujeres Progresistas de América Latina. Vamos a pasar un momento que también fue muy significativo en la historia del país, y no solo de Colombia, sino pues del mundo en general, que tuvo que ver con la pandemia por el COVID-19. En nuestro país pues el presidente era Iván Duque, en Bogotá estaba la alcaldesa Claudia López. Fue una época marcada por una crisis social, la situación se tornó desesperante en muchos sectores sociales. El hambre, fue la época del estallido social justamente, y en esa época, doctora, usted denunció pues la ausencia, la falta de una política pública estructural y la improvisación que el Estado colombiano estaba asumiendo frente al tema de la salud y frente al tema de la vacunación y bueno, como muchos aspectos, ¿no? La pandemia, nosotros en Colombia, de acuerdo al DANE, tuvimos más de 150.000 fallecimientos. La mayoría de personas que murieron en América Latina por la desigualdad de nuestros sistemas de salud, y de los que murieron en Colombia, la mayoría eran los estratos más vulnerables. Y si hubieran podido salvar muchas vidas, hubiéramos tenido un sistema preventivo y primario. Nosotros siempre hemos sido propositivos. Cuando hemos tenido una crítica, hemos presentado la solución. Yo conocía perfectamente las barreras de acceso del sistema de salud, por eso, con un grupo de médicos, entre ellos intensivistas, pediatras, médicos de todo orden, generamos la propuesta Colombia, un solo hospital, que presentamos al país y al gobierno del presidente Iván Duque para que no hubiera barreras de acceso en la salud, y donde nosotros mismos como médicos hacíamos el seguimiento del acceso a las camas de unidad de cuidados intensivos durante la pandemia. Usted en ese momento también encabeza una denuncia política contra el proyecto de ley 010 que presentó el partido Cambio Radical, que buscaba profundizar el modelo de aseguramiento privado de la ley 100. Hablemos un poco pues como de ese momento y de la movilización que se daba en ese contexto.
En ese momento, recuerden que en la pandemia también se cruzó el estallido social en Colombia y aquí hay un intento nuevamente de seguir perfeccionando vía ley el negocio de la salud. La ley 100 perfeccionada, y en ese estallido social se hundió la reforma tributaria que gravaba la comida, le ponía impuestos a las clases populares y la clase media, y no contentos con eso ya querían seguir haciendo negocio con la salud, frente a lo cual me volví una voz de ese movimiento del estallido social para también solicitar al Congreso de la República no seguir con ese daño adelante. Y efectivamente, paralelo a esto, estábamos trabajando en una propuesta para solucionar el problema de la salud en Colombia. Vamos ahora a abordar el momento, uno de los momentos tal vez más importantes de la trayectoria de la doctora Carolina Corcho, y es su paso como ministra de Salud y Protección Social del gobierno de Gustavo Petro. Allí pues usted impulsa la reforma del sistema de salud y también tiene pues varios logros que creo que son importantes de resaltar, como por ejemplo la reglamentación del etiquetado frontal de los alimentos para que las personas puedan conocer los contenidos nutricionales de estos productos y de paso saber si son beneficiosos o si son dañinos, y pues esto también como prevención de enfermedades crónicas como la diabetes y la obesidad. También usted en ese momento hace una reglamentación del uso de asbesto que produce cáncer de pulmón, aborda el tema de los derechos sociales y reproductivos y plantea una reforma estructural al sistema de salud con participación de muchas agremiaciones. Entonces hablemos un poco de esos logros y de su paso por el Ministerio de Salud. Fueron 9 meses en el Ministerio de Salud. La reglamentación del etiquetado frontal, que tiene impacto en salud pública porque usted sabe lo que se está comiendo y usted puede libremente decidir si come eso o no. Lleva muchos años durmiendo el sueño de los justos en el Ministerio de Salud por los lobbies de las empresas de la industria de alimentación, porque lo secundario era la salud pública. Nosotros lo sacamos en pocos meses, lo mismo que el asbesto para la protección de la salud pública. Pero además presentamos la reforma a la salud, la concertamos. Cuando yo salgo del Ministerio de Salud, yo entrego una reforma aprobada aproximadamente en un 30% en la Comisión Séptima y entrego la concertación de la reforma con los partidos políticos, concertación que ha sido aprobada 2 veces en la Cámara y que no han dejado pasar en la Comisión Séptima del Senado. Hicimos los estudios económicos y proyecciones económicas de la reforma a la salud y presentamos una solución estructural aún en debate para el país, de la mano, porque esto no es un asunto personal mío, aquí hay más de 10 años de trabajo del pensamiento experto, científico, de la intelectualidad democrática, del conocimiento del Estado, de la salud pública, los mejores sistemas de salud del mundo, de las instituciones de Colombia, para presentar una propuesta que saque a Colombia de esa crisis que ya la Corte Constitucional advirtió en el año 2008. Yo creo que es importante resaltar que esa defensa que usted ha hecho tan férrea, tan importante por el derecho a la salud, por supuesto que implica una confrontación con los poderes más fuertes de este país, con una élite que ha tenido la salud casi como un botín, que usted ha denunciado fuertemente también toda la corrupción de las EPS y que los medios de comunicación, por supuesto, también han jugado un papel muy importante en esa campaña de desinformación, de generar como una desinformación muy tremenda de lo que significa toda esta reforma a la salud tan necesaria para nuestro país, ¿no? Estamos hablando de que este año la salud moviliza de los recursos de los colombianos, aquí no hay inversiones privadas, 100 billones de pesos que ruedan sin control. La reforma a la salud es para que esos 100 billones de pesos sean auditados y lleguen a la atención de los pacientes. Esa fue la verdad que le explicamos al país. Y esos intereses que se vieron afectados fueron los que confrontaron al gobierno. Yo me hice a un lado en acuerdo con el presidente Gustavo Petro porque dijeron que iban a aprobar la reforma y fue falso. Pero finalmente el debate está abierto en Colombia y la reforma a la salud debe hacerse para solucionar el problema de la vida de millones de colombianos y colombianas. Vamos a pasar un poco a lo que transcurre después de su salida del Ministerio de Salud. Usted ha hecho un trabajo de pedagogía muy fuerte, hay algo que usted ha denominado charlas sanas para un país enfermo, donde usted pues viene insistiendo en la importancia de esta reforma a la salud.
También quiero resaltar ese liderazgo hacia una agenda de transición democrática que usted viene liderando, el tema de la consulta popular que justamente hace poco pues el presidente Gustavo Petro también promovió y que generó una gran movilización en las calles. Hablemos un poco después del ministerio, de lo que ha venido usted realizando este tiempo, doctora. Cuando salí del Ministerio de Salud me dediqué a hacer lo que siempre he hecho, trabajar con la ciudadanía, con los movimientos sociales, trabajar con el pensamiento del país. Fundamos un diálogo ciudadano llamado Charlas Sanas para un País Enfermo, donde recorrimos alrededor de 20 ciudades, municipios, inclusive con la diáspora a nivel internacional, para hablar de todas las reformas sociales en el país, hacer una pedagogía de apropiación del pueblo colombiano de lo que significa el cambio. Lanzamos la Escuela de Formación Política hacia una agenda de transición democrática para que 1.500 líderes y lideresas se formaran en el conocimiento de fondo sobre el cambio que requiere Colombia, y hasta el día de hoy seguimos en ese proceso, ya cuando la propia gente y las organizaciones me proponen ser precandidata presidencial. Yo quiero retomar un poco el tema del Hospital San Juan de Dios, doctora, porque me parece muy importante que se sepa en este momento, pues para el presidente Gustavo Petro el Hospital San Juan de Dios ha sido de suma importancia y quisiera saber en estos momentos, pues hay toda una voluntad política del gobierno por hacer la reapertura, pero ¿cuál es realmente como el panorama, la esperanza que podemos tener frente al Hospital San Juan de Dios? Yo creo que si hay voluntad política se puede reabrir el San Juan de Dios. El San Juan de Dios se cierra porque, como la mayoría de hospitales públicos en Colombia, se vuelve inviable en el marco de la Ley 100. El San Juan de Dios se tiene que abrir y ser el centro de referencia del pensamiento médico científico de más alto nivel del país, el centro de referencia de la atención primaria en salud para irradiar toda esa atención a los territorios de Colombia. El San Juan de Dios tendrá un lugar central en la rectoría de los hospitales y la prestación de servicios de salud dentro del marco de la reforma a la salud, además de que recuperar la historia profunda de lo que ha sido el pensamiento, el servicio de la salud al servicio de los más vulnerables de este país. Es recuperar la historia de la Bogotá más profunda, y yo tengo esperanza en que vamos a lograrlo en medio de las dificultades. Lo han intentado inclusive derrumbar, cerrar. Aquí ha habido muchos opositores que no han entendido la importancia de la historia, ni la importancia de la salud, ni de la vida, pero es un proyecto que debe continuar. Bueno, muy bien, vamos a hablar de temas de actualidad. Usted en este momento, doctora, es precandidata presidencial para las elecciones del 2026, tiene un lema que es no se puede retroceder. Ni un paso atrás. Ni un paso atrás, que no se puede perder lo que se ha logrado en estos 3 años. ¿Qué logros del presidente Gustavo Petro, del gobierno, del cambio, quisiera usted resaltar de estos 3 años? Bueno, lo primero es que yo tengo la firme convicción que las ideas y el programa del presidente Gustavo Petro debe seguir gobernando a Colombia. Hemos visto unos positivos resultados económicos, la disminución del desempleo, la creación en el último año de 800.000 empleos, varios de ellos en el mundo de la manufactura. Estamos empezando a ver un cambio en la estructura productiva del país hacia la agricultura. Estamos cambiando exportaciones de petróleo, esto está de manera progresiva, de carbón, por exportaciones de flores, de bienes agrícolas. Yo creo que uno de los aportes fundamentales del presidente Gustavo Petro es el cambio en el modelo productivo y la reindustrialización de Colombia a la mano de la agroindustria. Todo eso tiene que continuar en Colombia. Además de las reformas sociales, pero hay otras reformas que tiene que hacer el país. La reforma de los servicios públicos, que se volvió un abuso de unos privados contra la ciudadanía. La reforma política para que tengamos partidos políticos sólidos y serios. La reforma a la justicia, para que la justicia y la ley llegue al ciudadano de pie. Y otro conjunto de reformas para que Colombia cambie y sea justa. Hace pocos días se realizó aquí en Bogotá la Convención Nacional del Pacto Histórico. Vimos una presencia, una participación bastante nutrida de los movimientos sociales, de los partidos políticos progresistas, y pues la invitación ha sido a la unidad popular. Se vienen unas consultas internas el 26 de octubre. Hablemos del tema electoral, cómo está este panorama para que la gente se pueda enterar. El acuerdo que se presentó el 19 de julio tiene que ver con la democratización del pacto histórico.
con abandonar el bolígrafo o las decisiones que se toman a puerta cerrada, para que sea el pueblo colombiano a voto limpio quien defina la candidata única del pacto histórico, organice la lista del Senado en cremallera, hombre-mujer, a voto limpio, y lo mismo en la Cámara de Representantes. Esto es anticipar la reforma política, es refundar la política. No le podemos tener miedo a la participación ciudadana y popular para la toma de decisiones de un partido. Justamente quería referirme a eso, y es porque usted ha propuesto que romper con la hegemonía implica construir desde la sociedad civil, desde los saberes y prácticas cotidianas, una pedagogía de transformación cultural, y que para esto es importante la participación social, que tengamos una ciudadanía informada, una ciudadanía educada, y pues todo lo que significa la formación política y la inclusión social, ¿verdad? Así es, y ese es el proceso que adelantaremos como pacto histórico, que queremos que sea el partido más democrático y poderoso, el Partido Popular de Colombia. Quiero hablar nuevamente un poco del tema de las mujeres, de la emancipación de las mujeres, que creo que hay que resaltarlo. En México tenemos hace poco la llegada a la presidencia de una mujer que da continuidad al proyecto progresista de Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum. Hace poco también en las elecciones en Ecuador estuvo a punto de ganar la presidencia Luisa González, y pues en Chile es también bastante factible que tenga unos buenos resultados la candidata del Partido Comunista. Y pues creo que en Colombia también se perfila como bastante fuerte la posibilidad de la llegada a la presidencia de una mujer. ¿Cómo ve usted este proceso de emancipación de las mujeres? No, yo creo que ya es la hora de una mujer, es la hora de que haya una primera jefa de Estado, una primera mujer presidenta, pero una primera mujer presidenta progresista, para que continúen los cambios en Colombia. No una mujer que defienda el statu quo de unas minorías, como hay otras mujeres por allí, que están aspirando a defender a una pequeña oligarquía de intereses minoritarios. Es una mujer para que sigamos luchando desde el gobierno por la justicia social de los más humildes, de las propias mujeres, de los jóvenes, de los campesinos, de la clase trabajadora. Vamos a hablar de un tema un poco polémico y tiene que ver con el juicio reciente del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sin duda, pues esto ha marcado un hito en la historia de la justicia en nuestro país. Y además ahí también tuvo un papel importante una mujer, que fue la jueza Sandra Heredia, que también se ha convertido un poco como en una mujer héroe para nuestro país. Pero ¿qué significa realmente este juicio? Que muchos tenemos como la ilusión de que por fin se empiece a hacer justicia, pero vemos que el expresidente Álvaro Uribe Vélez todavía sigue pues casi como si nada, despotricando, destilando odio y veneno, haciendo señalamientos. Entonces, ¿cómo ve usted el juicio del expresidente? El expresidente Álvaro Uribe fue condenado en primera instancia, eso es una realidad, por una justicia independiente, autónoma, donde participaron varias mujeres, varias juezas además. La Corte Suprema de Justicia es un juicio que lleva más de una década, entonces no tiene nada que ver con ninguna orientación político-ideológica, sino que es la autonomía y la independencia de la justicia en manos de mujeres ecuánimes y justas que fallaron el derecho. Por supuesto que el expresidente Álvaro Uribe tiene todo el derecho, como cualquier ciudadano, a apelar los mecanismos de segunda instancia o de casación en el marco de la ley, pero acá hay un mensaje muy importante de la jueza, es que nadie está por encima de la ley. La ley tiene que operar igual para todos, poderosos o no poderosos, humildes o no humildes, y esto es un mensaje muy importante de la jueza ante la impunidad que todavía reina, porque como ustedes saben, el expresidente Álvaro Uribe tiene aperturas de investigación por delitos de lesa humanidad, crímenes de lesa humanidad, que duermen el sueño de los justos en la Corte Suprema de Justicia, como es la masacre del Aro, de La Granja, el asesinato de Jesús María Valle, y todavía esperamos justicia frente a eso. Sin embargo, doctora, uno se pregunta, hay un mensaje de la justicia que plantea que nadie puede estar por encima de la justicia, pero acaba de pasar lo del expresidente Álvaro Uribe y siguen las voces como la del señor Abelardo de la Espriella, que dicen que hay que destripar a la izquierda. Entonces pareciera como
como si realmente se siguieran burlando de lo que acaba de emitir la justicia. Es una visión de la extrema derecha que quiere estar por encima del Estado Social y Democrático de Derecho. Los jueces de la República no tienen por qué actuar por presiones de marchas a favor o en contra. Entonces confiamos en la independencia y la autonomía de la justicia frente a estas manifestaciones reprochables desde todo punto de vista, llamando a la violencia, y además debe ser investigado el señor de la Espriella, porque esto es un delito, amenazar con un genocidio de un sector de la población por pensar como piensa. Este es como una pequeña sugerencia o un tema que a veces las bases de la Colombia humana, el pacto histórico, han venido planteando, y es que no se han sentido incluidas en el gobierno del cambio, y eso ha generado como un poquito de escepticismo, inconformidad. ¿Qué hacer para que en un nuevo gobierno, por ejemplo, donde usted esté como presidenta, pueda sentirse recogida mucha gente, doctora? Por eso estamos construyendo un partido, y necesitamos que sea un partido democrático con reconocimiento de la participación popular, abierto, transparente, y estamos construyendo un frente amplio para que gobierne una organización, un equipo de carácter colectivo. Todo lo que vamos a hacer lo vamos a hacer en equipo, en un nuevo estilo de gobierno en equipo, donde es una organización quien seguirá el cambio en Colombia. Muchas gracias, doctora, por toda esta entrevista, por contarnos sus puntos de vista, por darnos a conocer su pensamiento. Quisiéramos que haga por último una invitación a las redes para que la gente pueda seguirla, usted en sus redes. Acompáñenme en mis redes sociales, @CarolinaCorcho, Instagram, TikTok, Facebook, Carolina Corcho, y en la consulta popular el 26 de octubre, vote por Carolina Corcho para que sea la candidata del pacto histórico. Y pues le deseamos lo mejor en su precandidatura presidencial, doctora. Muchas gracias por este tiempo. Bueno, muchas gracias, y pueden buscar en mis redes para adquirir el libro Ni un paso atrás, otra Colombia es posible.